Es un placer nuevamente estar con ustedes, saludándolos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de tejidos blandos en ortodoncia. Y con respecto a esto, en la vez anterior, hace un mes aproximadamente, teníamos este concepto de tejidos blandos en ortodoncia. Y decíamos que la ortodoncia, como todos ustedes bien lo manejan, tiene como objetivo la corrección de las maloclusiones, logrando así un resultado armónico en la oclusión y una adecuada función de todos los componentes del aparato masticatorio. Con este concepto, incluyendo las modificaciones de los tejidos periorales. Para nosotros, y ustedes bien lo han de tener muy contemplado diariamente, pero en muchas ocasiones estos conceptos nosotros, desde el punto de vista clínico, los manejamos o los pasamos por alto porque ya pensamos que ya fueron observados. Y todos nosotros estamos esperando probablemente que en lo particular hable yo acerca de estos índices de valoración, análisis frontal, de perfil, evaluación nasal, evaluación labial, evaluación del mentón, nasolabial, nasolabiomental, evaluación cervicomental y también de la sonrisa. Ya ven que en la actualidad estamos nosotros dividiendo a la evaluación de la sonrisa en micro, mini y macro, desde el punto de vista estético. Muy bien, pero no, volvemos a lo mismo en algunas otras ocasiones, si ustedes lo indican así, ya vamos a tocar cualquiera de estos temas o todos los temas en sí que son amplios y variados. Normalmente, para nosotros, el interés ortodóncico desde el punto de vista de tejidos blandos está, ya lo cambié, está focalizado en la relación de los tejidos duros y blandos de la región de la boca. Y nos ubicamos sobre el tercio inferior de nuestros pacientes, ya sea una vista frontal o ya sea una vista lateral. Y estamos observando, o podemos resumir todos estos conceptos, nada más estar observando la relación que guardan nuestros labios con respecto a distintas líneas que tenemos como marcas. La más frecuentemente analizada es la línea E de Ricketts, pero tenemos la H, tenemos la S, tenemos la Z, tenemos muchísimas líneas. Pero en muchas ocasiones, insisto, se encierra solamente en la valoración de nuestros labios superior e inferior con respecto a esas líneas que van a esas líneas que van de la punta de la nariz o de la parte media de la nariz o de la raíz de la nariz, la base de la nariz con respecto al mentón de tejidos blandos. Y para que nosotros podamos estar terminando con esa línea, si nuestro paciente presenta fuera o dentro de las normas esos labios. Mas, sin embargo, siento yo que debemos de estar contemplando en muchas ocasiones conceptos básicos de lo que son nuestros tejidos blandos, que debemos de estar recordando y analizando y dependiendo de esa situación, esperamos que el día de hoy podamos cumplir con el objetivo que me he propuesto de estas dos pláticas, el que recordemos muchos conceptos básicos sobre los tejidos blandos. Realmente yo pienso que la importancia que le debemos de dar
a los tejidos blandos debe ser mucha más de lo que nosotros normalmente estamos considerando. Y además los tejidos blandos no son exclusivamente lo que nosotros llamamos piel, sino que la piel, como sabemos nosotros, es lo que recubre, es el tejido que recubre, que protege a los tejidos internos. Y en este caso, para nosotros es muy importante conocer, sí, en cierta forma, los conceptos generales de la piel. Pero para mí es mucho más importante que veamos un poco más profundo y estemos nosotros analizando el tipo muscular y las relaciones musculares que tienen nuestros pacientes. Por eso mismo, el papel que juega la musculatura en el patrón de crecimiento craneofacial, en la etiología de la maloclusión y como coadyuvante en tratamientos, para muchos es bien conocida, pero por eso es que pongo puntos suspensivos y una interrogación. ¿Realmente sabemos bueno, un porcentaje en donde nuestros pacientes puedan estar incluidos con respecto a los tejidos blandos? Esa es mi pregunta. Y por eso contamos con muchos mecanismos. Y en la actualidad, si tenemos nosotros este afán de enriquecimiento, de conocimiento, podremos ver la cantidad de músculos que presenta lo que es la región cabeza y cuello. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pues la parte superior de la cabeza, pues no, realmente no nos interesa, los oídos, lo que tienen nosotros en parte de la nariz y parte del cuello, pues y realmente no creo que sea así. Hay conceptos, me acuerdo mucho de mi maestro de anatomía, el maestro Acosta Vidrio, el cual fue parte de la estructura de los libros del maestro Quirós de anatomía humana. El doctor, cuando tomábamos clases con él, algunas ocasiones nos comentaba que si nosotros movíamos cualquier músculo de nuestro organismo, si fuera de la parte superior, por ejemplo, tendría repercusiones también hasta lo que sería la extremidad inferior. Y otros autores comentan que al activar un solo músculo, entonces consideran ellos que son aproximadamente 200 los músculos que puede haber activación por la sinergia misma que presentan la musculatura. Y si nosotros nos vamos a nuestra región no es exclusivamente lo que son labios y mejillas para ver si el corredor bucal es muy amplio o está muy oscuro. No, siento yo que debemos estar analizando mucho más que esos conceptos. Y por eso es de que me di a la tarea que aproximadamente estemos viendo que en lo que es la región de cabeza y cuello, tenemos 56 músculos. La cuestión aquí es que debemos a este número de 56 multiplicarlo por 2. Quiere decir que tenemos tanto derechos como izquierdos. Entonces, 56 por 2 nos da el resultado de 112. Y este -1 es porque en la lengua tenemos de los 8 pares de músculos, aparte tenemos un músculo único, que es el lingual superior. Y aquí es cuando nosotros debemos de tomar en cuenta que esta gran cantidad de músculos, que son 111, aproximadamente equivalen más o menos como una cuarta parte del total de todos los músculos, un poco más de todos los músculos que está formando nuestro organismo.
Por eso mismo la importancia que tenemos nosotros en que tengamos un concepto más amplio de las estructuras musculares. Según los doctores Van Limborg y Petrovic, el desarrollo postnatal, decíamos hace un momento que los músculos están íntimamente relacionados con lo que es el crecimiento, los músculos de cabeza y cuello están íntimamente relacionados con lo que es el crecimiento de cabeza y estructuras de cabeza. Entonces, los doctores Van Limborg y Petrovic nos dicen que el desarrollo postnatal de la cara está regulado por un sistema multifactorial que depende de factores genéticos, endógenos y de influencias locales. Entonces, al tener nosotros estos dos tipos de relación que van a afectar el crecimiento de la cara, perdón, estas influencias locales estarán dadas por las estructuras musculares. Y aquí deberíamos de estar recordando mucho de lo que es la teoría del doctor Moss, en donde nos explica claramente la importancia que tiene la matriz funcional que va a dar origen entonces a la forma de las estructuras. Tocando nuevamente el tema de crecimiento, los músculos son actores principales del crecimiento. También nos sirven como remodelación ósea, depende de las necesidades funcionales de la actividad muscular. Dentro de poco vamos a estar platicando un poquito más acerca de esto. Para la comodidad funcional, es esencial que prevalezca la armonía neuromuscular en el sistema masticatorio. En el momento que se rompa esta relación, este balance, vamos nosotros a presentar entonces problemas en este caso de desarrollo craneofacial. Y así, la función se integra a la estructura anatómica o morfológica de las estructuras duras de la cabeza y del cuello. Nosotros como odontólogos normalmente estamos acostumbrados a escuchar mucho de los músculos de la masticación. Y entonces vamos nosotros a entendernos que los músculos de la masticación, como bien lo saben ustedes, tenemos 4 pares: temporal, mastéro, pterigoideo interno y pterigoideo externo, lateral o medial, como ustedes lo quieran mencionar. Y cada uno de ellos sabemos cuál es su función. Entonces tenemos estos 4 grupos de músculos importantes en sus funciones de la masticación. De esa manera comenzamos nosotros la digestión iniciando en la mordida de los alimentos, llamámoslo así, y estos son los músculos que van a provocar esa situación. Pero pienso yo que nosotros como ortodoncistas debemos de estar mucho más compenetrados desde el punto de vista de biomecánica muscular, porque esto va a modificar en mucho las relaciones morfológicas de nuestras estructuras duras. El temporal, al contraerse, eleva la mandíbula y también la dirige hacia atrás. En esta última actividad intervienen los haces posteriores, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos conocido y aprendido desde el punto de vista de anatomía, desde el punto de vista de dinámica mandibular, de oclusión. El macetero, al contraerse de forma simultánea, eleva la mandíbula. Los pterigoideos, el pterigoideo medial o interno es un músculo elevar también de la mandíbula, pero debido a su posición proporciona pequeños movimientos laterales junto con los pterigoideos laterales o externos. Y los músculos, el par de músculos lateral, pterigoideo lateral,
dice que la contracción simultánea de ambos pterygoideos externos provoca los movimientos de proyección hacia adelante, o sea, proxiva de la mandíbula. Y si se contraen aisladamente, entonces nos van a dar los movimientos de diducción. La mandíbula ejecuta movimientos laterales hacia uno y hacia otro lado. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos, pero siento yo que aquí es muy importante, insistimos, lo que es la biomecánica que va a funcionar dentro de estos 4 grupos de músculos. Y recordemos también de que, por ejemplo, el temporal, como masa muscular, le llamamos músculo temporal, pero recordemos que tienen 3 tipos de dirección de sus fibras. Y también recordemos entonces, o sea, se va multiplicando el número de 111 músculos por un número mayor de grupo de fibras. Por ejemplo, recordemos nosotros también que el macetero tiene un macetero superficial y parte es un macetero profundo, igual el pterygoideo interno. Y de igual manera el pterygoideo externo lateral va a presentar también 2 haces musculares. O sea, como grupo muscular, podríamos decir que tenemos entonces los 4 grupos, los 4 pares de grupos. Pero cada uno de ellos podemos tener distintas número de fibras y de partes mismas del músculo, ¿verdad? Esto entonces se va complicando. Pero voy a regresar una más. Eso es. Y decíamos, entonces, desde el punto de vista biomecánico, aquí es para nosotros la importancia que debemos de darle a estos músculos masticadores, aparte de lo que ya conocemos nosotros. Y esto quiere decir sus orígenes y sus inserciones. Y aquí la inserción de nuestros músculos mastigadores nos van a dar o proporcionar una información muy importante dentro de las características morfológicas mandibulares que pueda presentar cada uno de nuestros pacientes. Y podemos entonces estar observando la amplitud del área de inserción de nuestro músculo macetero, que es todo el ángulo goniaco más parte de lo que sería el borde posterior de la rama ascendente y el borde inferior de nuestro cuerpo de la mandíbula. Es muy amplio. El temporal estamos observando entonces lo que sería la coronoide de nuestro maxilar inferior. Tenemos nosotros ahora lo que sería el pterygoideo medial lateral externo, que sería aquí, y aquí el pterygoideo lateral o externo. Este es el medial o ahí el interno. Y si vemos nosotros cuál es el área que va a presentar la inserción de estos músculos, en unos momentos más vamos a estar entendiendo por qué podemos nosotros presentar distintas morfologías mandibulares. De igual manera, entonces tenemos del grupo de los músculos depresores o abatidores de la mandíbula, que tenemos que son los grupos suprayoideos, ¿verdad? Estos grupos de músculos masticadores, más el grupo ioideo, tenemos que son 4 grupos superiores y 4 inferiores, será el genioideo, y su función es elevar el hueso ioides y descender y instalar la mandíbula. Y esto es nada más la cuestión de dónde se encuentra el origen y dónde se encuentra la inserción de nuestros músculos para poder observar cuál podría ser parte de las funciones mismas de ellos. El miloioideo, elevar el hueso ioides y descender la mandíbula, eleva el piso de la boca y la lengua, es el que uno de los músculos está formando el piso de la boca. El digástrico eleva el hueso ioides y ayuda también parte al descenso de la mandíbula por la posición que guarda, y el estiloideo elevar y dirigir el hueso ioides hacia atrás.
Este es los 4 músculos del grupo hioideo superiores, y los inferiores. Tenemos también 4 grupos de músculos. Esto es el esternohioideo, y ayuda a deprimir el hueso hioide después de ser elevado. Es importante en la masticación y en la deglución. Todos estos músculos vamos a tener necesidad de conocerlos. Para los que tenemos el gusto de manejar mucha ortodoncia interceptiva, o los que manejamos dentro de la ortodoncia interceptiva el aspecto de aparatología miofuncional, o para los adultos que tenemos nosotros la necesidad de estar utilizando placas relajadoras musculares para poder iniciar un tratamiento. El esternohioideo desciende el hueso hioides, el tirohioideo desciende el hueso hioides, y el homohioideo desciende el hueso hioides. Pero también aquí existe un músculo para nosotros muy importante también, el platisma, que es el cutáneo del cuello, y es importante, aunque su inserción es sobre algunos músculos, grupo de músculos, como serían parte de los grupos de los músculos del mentón. Tiene la amplitud de este músculo, va a ayudar, en la actualidad se ha dicho que va a ayudar en mucho a batir a lo que sería nuestra mandíbula. Esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Y entonces, decíamos, el conocimiento de estos músculos nos va a permitir entonces estar considerando el porqué de la morfología mandibular de nuestros pacientes. Y entonces, dependiendo de la dirección de crecimiento que presentó nuestro paciente, o que está presentando nuestro paciente en caso de estar en esta edad de crecimiento, podemos nosotros estar observando lo que podríamos nosotros ver, lo que es el borde inferior de nuestra mandíbula, lo que es el mentón, y también parte de la estructura de la amplitud del cuerpo mandibular, o también de la amplitud de nuestra rama ascendente de nuestra mandíbula. Y así, morfológicamente, tenemos nosotros que podemos observar en pacientes que tenían un crecimiento neutral, características específicas, como las estamos considerando en este paciente, o los que tienen un crecimiento a favor de las manecillas del reloj vertical, en donde tenemos un giro en lo que se refiere al cuerpo mandibular, o al contrario, los que presentan un crecimiento horizontal o euriprosopos. Y todas estas características nos podrán entonces ayudar para poder entonces conocer el factor etiológico de nuestros músculos, perdón, de nuestra maloclusión, para poder entonces entender cómo podemos modificar. Porque tenemos en cuenta, debemos de tener en cuenta que en últimos estudios de estos 10 años para acá, han resultado que cuando tenemos que existe una estructura muscular modificada por situaciones locales, podemos nosotros reestructurar esa estructura, esa arquitectura muscular, y poder devolverle nuevamente las relaciones que presentaban en un principio. Decíamos, desde el punto de vista de crecimiento, vemos nosotros que la importancia que tiene el concepto muscular en el aspecto morfológico mandibular va a ser básico. Aquí está oscura la radiografía, espero que ustedes puedan estar observando. Es nuestra paciente, tenemos que es una pacientita dolicofacial con o crecimiento vertical,
Y aquí lo importante que debemos de estar analizando es la posición de lo que sería la relación mandibular y sobre todo lo que tenemos nosotros en base a el cuerpo de la mandíbula. Básicamente, tenemos nosotros, aquí vamos a estar señalando con el cursor, nuestro borde posterior mandibular, y aquí tenemos el ángulo goniaco, y en esta parte está el ángulo goniaco y la escotadura antegonial a esta zona. Y posterior a esta escotadura antegonial, entonces el resto de lo que es el cuerpo mandibular baja en una situación bastante vertical, y aquí nos está dando a entender la función que presentan nuestros músculos. Decíamos, hay una sinergia entre los que son los abatidores y los que son los elevadores musculares de la mandíbula. Y vemos nosotros entonces que en pacientes que presentan este tipo de crecimiento vertical con perfiles dolicofaciales, tenemos el grupo de los músculos masticadores, en especial el grupo de los maceteros y de los pteroideos internos. Vemos nosotros que la inserción de nuestra musculatura a nivel de lo que sería el borde inferior, el cuerpo de la mandíbula, en el ángulo goniaco, es menor que los pacientes que tenemos que fueron crecedores o tienen una tendencia de crecimiento horizontal o en contra de las manecillas del reloj, y que se va a reflejar en caras cortas. En estas situaciones vemos entonces que los músculos abatidores de la mandíbula presentan una influencia más importante sobre las características de equilibrio que van a presentar los maceteros y los pteroideos internos. Es por eso que entonces el crecimiento es vertical y el aspecto morfológico de nuestra mandíbula se va a presentar en esta forma. Y es lo que el doctor Yarabak comentaba, que tenemos un ángulo goniaco y un cuerpo mandibular en forma de silla mecedora. Decíamos entonces el papel que juega la musculatura en el crecimiento craneofacial en dirección de crecimiento vertical va a tener influencia no nada más los masticadores o los grupos de los ioideos, sino también otros grupos como son el grupo de los bucinadores o los grupos peribucales. Van a tener una influencia también importante en el desarrollo de la forma de nuestras estructuras, tanto craneales como desde el punto de vista dental. Vemos nosotros que estamos ahorita platicando de los músculos externos. Sin embargo, no hay que olvidarnos de otro grupo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, que son el grupo de músculos que forman a la lengua. Entonces, desde el punto de vista vertical, van a tener una importancia desde el punto de vista de la morfología maxilomandibular, los músculos de la masticación, posición y función igual, y la musculatura peribucal. Y desde el punto de vista horizontal, de igual manera, van a tener estas estructuras musculares una influencia importante. Ahora bien, decíamos nosotros que las inserciones de nuestros músculos elevadores, los pteroideos internos o los el macetero, iban a tener una inserción menor. Al tener una inserción menor, entonces en esta imagen no se presenta una situación antegonial, una posición antegonial casi indefinida, es recta esta situación.
Sin embargo, como vimos nosotros en la radiografía anterior, vimos nosotros esta escotadura antegonial muy marcada. La función misma, entonces, nos va a dar las características de que al ganar el grupo de los ioideos a los elevadores, va a provocar entonces una dirección de crecimiento y modificación misma de la morfología mandibular en nuestros pacientes. Ahí estaremos nosotros conociendo si la mandíbula está presentando esas características, o es parte de la mandíbula, o es parte del maxilar superior también, ciertas características. Normalmente en este tipo de pacientitos de crecedores verticales tendremos entonces esa forma de dirección de crecimiento y tendremos una mandíbula retraída. Decíamos entonces la importancia que tiene el grado de volumen de nuestras estructuras, nos va a dar las características morfológicas que en ese momento se estarán formando y en un futuro ya personas adultas nos darán esas características. Por eso mismo la importancia que tiene el diagnóstico y conocimiento de las estructuras esqueletales, de las estructuras duras que nosotros manejamos para poder atenderlas entre más temprano fuera de esta situación, mejor con la aparatología miofuncional. Y existen mucha literatura en donde nos está informando sobre esas características. Estábamos viendo entonces Ingergall y Helgimo nos muestran que existe una gran variación de musculaturas en la morfología facial. Lo que es el grosor también, vamos a tener en caras cortas, según West y Hillen, en caras cortas, los sujetos con caras cortas, ¿verdad?, tendrán un grosor mayor en los músculos elevadores. Y en caso contrario, Gilardis nos está indicando que los sujetos con caras largas será significativamente menos marcada estas formas de nuestros músculos. El volumen también, tendremos que los maceteros tienen estamos leyendo, es una correlación negativa a lo que sea el plano oclusal y el plano mandibular y el ángulo goniaco. Entonces, los maceteros y los pterygoideos mediales, en su volumen, mostrarán una correlación positiva con la altura de la cara posterior. Entonces, sujetos con músculos maceteros y pterygoideos mediales que tengan nosotros una forma pequeña, plana de nuestro ángulo, de nuestro plano mandibular, tendrán músculos cortos y duros y muy gruesos, mucho volumen. Por eso es la fortaleza que presentan estos músculos y va a dar que nuestro crecimiento sea horizontal. También entonces tenemos los pacientes dolicofaciales que tienen un patrón vertical, tienen reducidas los músculos en contrario a los de cara corta, ¿verdad? La longitud también se ha estudiado con respecto a estas situaciones y existen alteraciones funcionales dentro de lo que es el aspecto de longitud en nuestras sarcómeras, dependiendo del tipo de fibras que se están presentando. Y de esta manera, entonces, vemos nosotros que nosotros debemos de tomar en cuenta en mucho el aspecto de las relaciones musculares con respecto al crecimiento mismo, ¿no? Ahora bien, el otro grupo importante que tenemos nosotros, decíamos, serán los peribucales. Y estos músculos peribucales tendremos nosotros
Hay quienes lo dividen en 4 grupos, aparte de los músculos nasales, que son 3 básicamente, y la punta de la nariz, en donde tenemos nosotros cierta influencia en las modificaciones de la base del punto subnasal en sus pacientes. Y decíamos entonces los inferiores, el grupo el grupo muscular de los peribucales inferiores está compuesto por el borla de la barba, el cuadrado de la barba o depresor del labio inferior, el triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. Desde el punto de vista central serán los orbiculares de los labios, desde el punto de vista lateral el bucinador y el risorio, y los superiores el elevador común del labio superior y el ala de nariz, el elevador propio del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor y elevador del ángulo o canino. Para que vean el grupo y la cantidad de músculos que tenemos, y decíamos no olvidarnos nosotros de este elemento, la lengua en donde tenemos estos conceptos. Tenemos 8 pares de músculos y 1 impar. Los músculos extrínsecos, los genioglosos, que son, volvemos, la mayoría son pares, derecho e izquierdo, tracción de la lengua hacia adelante. Y estos conceptos son importantes para mí porque si nosotros conocemos qué tipo de malposición lingual presentan nuestros pacientes, podemos estar indicando cierto tipo de ejercicios, de terapia de la lengua para poder contrarrestar la mala influencia que pueda originar esas malas posiciones linguales. Tenemos los hioglosos, que son de los músculos más amplios que tenemos formando a la lengua. Estiloglosos eleva la lengua y dirige hacia atrás la misma. Los palatoglosos eleva la raíz de la lengua y baja el pelo del paladar. Los faringoglosos dirigen la lengua hacia atrás y hacia arriba. Los amigdaloglosos eleva base de la lengua y tiende el pelo del paladar. El lingual superior gira la punta de los lados de la lengua hacia arriba, por eso ese es el único músculo que presenta sencillo la lengua. Y por último, tenemos nosotros el lingual inferior, dirige la punta hacia abajo. Todos estos grupos de músculos, entonces, y el transverso, en donde vamos a hacer que este músculo nos hace estrechar y alarga la lengua. Todos estos grupos de músculos nos va a dar esas. Ahora bien, funciones bucofaringeas fisiológicas, la digestión oral, masticación, salivación, degustación, degradación inicial de hidratos de carbono, deglución. Esas son las funciones específicas de lo que serían bucofaringeas de todos nosotros. También tenemos comunicación verbal, nos ayuda a la articulación de sonidos, modulación, fonología, habla, silbido, respiración alterna, y defensa vital, que es tos, expectoración, estornudo, vómito y bostezo. Todos estos elementos tenemos que pueden ser dirigidos como patrones normales, patrones disfuncionales y hábitos parafuncionales. Entonces, cada uno de ellos nos darán unas relaciones con sus músculos opuestos para que podamos nosotros tener un balance dentro de la musculatura que conforma la cavidad oral. Otros conceptos que debemos de estar viendo ahora es desde el punto de vista de formación de maloclusiones dentarias. Entonces tenemos el equilibrio vestíbulo-lingual, que hemos escuchado mucho, es importante, porque la alineación dentaria es consecuencia de fuerzas multidireccionales. Y siempre y cuando estas fuerzas multidireccionales haya un equilibrio, tendremos buena alineación de las mismas. La musculatura circundante que tenemos para poder obtener este equilibrio vestíbulo-lingual será por vestibular, serán fuerzas en dirección lingual y estarán dados por los labios, las mejillas, y la lingual por las fuerzas en dirección labial y bucal. Estará dada por la lengua.
A estas fuerzas labiolinguales menos las fuerzas bucolinguales es lo que nosotros le llamamos la zona neutra. Y esta zona neutra, como lo estamos observando ahorita en la imagen, un poco distorsionado porque tenemos el mensaje de equilibrio vestibulolingual, pero tenemos nosotros en una anterior la posición lingual desde el punto de vista de una tomografía computarizada con BIM. El otro concepto importantísimo desde el punto de vista de formación será los mecanismos del bucinador. Y estos mecanismos del bucinador son aquellos que contrarrestan las fuerzas externas hacia la parte externa de la lengua. Estos están dados por estos tres músculos. Músculo bucinador, que está a un costado y se entrelaza con el orbicular de los labios y se va a conectar también con el músculo constrictor superior de la faringe y forman una cadena en la cual vamos a tener esa situación de constricción de nuestros conceptos laterales de nuestra cavidad oral y especialmente la arcada dentaria. Equilibra las fuerzas generadas por la lengua, la integridad de los arcos y la posición dentaria, y además nos sirve para estos distintas succión, masticación, deglución, vocalización y postura. Vean entonces la razón por la cual estamos nosotros ahora platicando con ustedes acerca de esto. Y por eso es que estamos diciendo que la maloclusión dental, así como vimos el aspecto de la influencia morfológica de nuestros músculos sobre las estructuras óseas de maxilomandibulares, aquí estamos hablando de la maloclusión dental, es la conclusión trágica y natural de varios factores. Uno de los principales será el desequilibrio muscular. Y por eso nosotros podemos estar ante pacientitos con estas características. No nada más, pienso yo, es que debemos de saber cuánto está, si tenemos proquelia o tenemos retroquelia de nuestros labios. No, considero que es mucho más para poder entonces tener un buen plan de tratamiento y de esta manera ofertar a nuestros pacientes una mejor atención y sobre todo tener un buen tratamiento para finalizar con estabilidad de nuestros mismos tratamientos. Yo insisto, la función hace a la forma. En la actualidad tenemos la tendencia de estar siempre colocando aparatología fija de retención. Por algo estamos colocando aparatología fija de retención, porque siento yo que podemos estar provocando un desequilibrio entre lo que serían nuestras fuerzas internas y externas sobre la zona cero de la arcada dental. Con esto quiero agradecer a todos ustedes el hecho de que nos hayan acompañado nuevamente el día de hoy a este tipo de charlas, esperando que el próximo mes podamos nosotros estar contemplando aspectos clínicos que ya estaremos pensando qué podría ser de importancia clínica para ustedes. Agradezco nuevamente a todos ustedes, a la licenciada, a la maestra, que nos hace siempre el favor de apoyarnos en esto, que es la licenciada, la maestra Dianita, y a Kimpech, que nos hace el favor de estar patrocinando estos comentarios. Muchísimas gracias, muy buena tarde, hasta la próxima.